Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza en las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Nos encontramos una vez más aquí en Reavivados por su palabra. Este es el sector que nosotros ya conocemos, Creed en sus profetas. Presentamos al pastor Bruno Razo y a la vez le pedimos que nos explique en qué consiste este segmento de Creed en sus profetas. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, pastor Eber. Nosotros tomamos los escritos de Elena de White, que son los escritos del espíritu de profecía que Dios mismo inspiró, no para agregar verdades a la Biblia, como un telescopio que no agrega estrellas al cielo, sino que nos permite visualizarlas mejor. Los escritos del espíritu de profecía nos permiten, nos amplían las verdades, nos comentan, nos ilustran las verdades de las Sagradas Escrituras, de la palabra de Dios, de la Biblia. Y por eso estamos, porque Dios mismo dice que creyendo en sus escritos estamos seguros y creyendo en sus profetas somos prosperados. Hoy profundizamos sobre el capítulo 31 del libro de Números. Pues bien, el día de ayer habíamos visto cómo Balac, el rey de Moab, había intentado por muchas formas en los capítulos anteriores de perjudicar al pueblo de Dios. Incluso había contratado a Balaam, profeta de Dios, pero que con un carácter viciado. Él quería estar bien con Dios y bien con el diablo, con el enemigo de Dios. Entonces ahí intentó hacerlo, no pudo, pero encontró una manera. Encontró la manera, ¿cómo? A través de la sexualidad mal dirigida. Y dice que les presentaron a las mujeres de Madián para que pudieran tener relaciones con ellas. Y así corrompió. Interesante que lo que no había conseguido Balaam a través de las maldiciones, lo consiguieron a través de las uniones ilícitas, ¿no? con las mujeres madianitas. Dios estaba ofendido porque él reiteradas veces le había dicho: ustedes no deben juntarse con los cananeos porque de paso tenían costumbres terriblemente pervertidas, y entonces Dios quería protegerlos de esas cosas. Llega el momento, entonces Dios dice: estos hombres con engaño han actuado, tienen que recibir el justo castigo de su accionar. Entonces mucha gente se pregunta, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué eso de la venganza de Israel contra Madián? ¿Qué nos dice el espíritu de profecía? Voy a leer la declaración de Patriarcas y Profetas. Haz la venganza de los hijos de Israel sobre los madianitas, fue la orden que se le dio a Moisés. Después será recogido a tus pueblos. Esta orden fue obedecida al instante.
Se escogieron 1000 hombres de cada una de las tribus, se los mandó bajo la dirección de Fines y pelearon contra Madián, como Jehová les mandó a Moisés. Mataron también, y entre los muertos de ellos, a los reyes de Madián. 5 reyes de Madián, a Balán también, hijo de Beor, mataron a cuchillo. Las mujeres que fueron capturadas por el ejército atacante fueron muertas, según la orden de Moisés, como las más culpables y como el enemigo más peligroso de Israel. Bueno, esta declaración es fuerte, ¿no? Porque parece que Dios se está mandando a matar, las matanzas parecen ser crueles. Nosotros tenemos que ver esto también en el contexto. Dios es un Dios de amor, pero es también un Dios de justicia. Dios no quiere la muerte del que muere, pero la única manera de garantizar la justicia y de perpetuar el bien es finalmente destruir el mal, porque mientras el mal sigue existiendo, entonces no hay cómo el bien puede perpetuarse. Y la misma gente que cuestiona a Dios, porque dicen tantas cosas que ocurren, ¿por qué Dios no hace justicia? ¿Por qué Dios no reprueba lo que está mal? ¿No es cierto? Ahora colocándolo en un vocabulario actual. ¿Por qué Dios no impide tal cosa? ¿Por qué Dios no actúa en contra de tal otra cosa? Le reclamamos eso a Dios. Y cuando Dios actúa haciendo justicia y terminando con el mal, también lo cuestionamos. Porque decimos, no, ¿y dónde quedó el amor de Dios? ¿No? O sea, Dios es amor. Pero la única manera de garantizar el amor para siempre es que también la justicia se cumpla. Por eso quienes habían hecho esas aberraciones, quienes habían desechado los distintos llamamientos de parte de Dios, quienes se habían opuesto persistentemente a Dios, terminaban muriendo de manera cruel porque era lo que ellos mismos habían elegido para su propia vida. Yo quiero insistir en este concepto. Dios no es como esos dioses que tiene que calmar su copa de justicia viendo derramamiento inocente de sangre. ¿O es un Dios vengativo, tal vez? Dios no es un Dios vengativo, pero sí es un Dios justo, que para perpetuar el bien tiene que exterminar el mal. Y como esto ha ocurrido en la historia del pueblo y va a ocurrir en el final de los tiempos. O sea, hay momentos especiales en el que Dios actúa como llamado fuerte de atención, como ocurrió en el diluvio, como ocurrió con Sodoma y Gomorra, como ocurrió en este capítulo y como ocurre en tantos otros momentos. Y llegará el momento en que Dios va a actuar definitivamente para exterminar con todo el mal. Y cuando el profeta Isaías habla de esta obra de Dios, habla de la extraña obra de Dios, ese extraño proceder de Dios, pero que también hace a su amor, a su justicia. Y yo he mencionado en alguno de nuestros capítulos anteriores que es como la extraña obra de un médico que se abalanza sobre un cuerpo y empieza a cortarlo para sacar lo que está mal. Y no es una obra de destrucción, es una obra de preservación de la vida. Y Dios tiene que terminar de extirpar el cáncer del pecado de este mundo. Hay una síntesis que resume el accionar de Dios y dice así que Dios ama al pecador, pero Dios odia al pecado, porque el pecado produjo la separación, porque el pecado produjo la muerte del Hijo de Dios, pero Dios ama al pecador. Entonces Dios hace llamados reiterados para que los pecadores abandonen el pecado, pero si finalmente siguen aferrados al pecado, el día en que Dios destruya el pecado, va a destruir a esos pecadores aferrados al pecado. Pero quien se arrepiente, quien abandona el pecado y acepta los méritos de Cristo, lejos de encontrar la destrucción y la muerte, encontrará la vida que proviene de un Dios justo, de un Dios amoroso. Ahora, pastor, estaba recordando que se han hecho estudios en la tierra de los cananeos, ¿no? Y se han hecho descubrimientos arqueológicos de esa época, donde se muestra las aberraciones, habían sobrepasado todo límite de la naturaleza humana racional con relación a sus relaciones sexuales. La homosexualidad era el pan de cada día, eso era, podríamos decirlo, de menos. Habían relaciones incestuosas con bebés, cosas que realmente no se deben ni se pueden mencionar,
pero están registradas allí en los hallazgos de la cerámica, todos esos artefactos que se han encontrado y que son registros de cómo era la aberración de su culto. Parece que realmente Dios ya no podía soportar más esa generación, y entonces había llegado el momento de cortar de raíz ese mal, ese cáncer tan terrible. Ese realmente es el punto. Y cuando la Biblia detalla este punto, lo hace de esta manera. Dios es rápido para la misericordia y lento, ¿no es cierto?, para la ira, para la justicia. O sea, Dios es pronto, presto, rápido para ofrecer misericordia. Él es paciente, pero su paciencia tiene un límite. Llega un momento que la maldad avanzó tanto que Dios tiene que actuar y exterminar el mal. Los hechos narrados en la Biblia son situaciones puntuales, locales, regionales, salvo la del diluvio, que fue universal. Pero esas, las locales, las regionales y la universal, son un anticipo de la definitivamente universal cuando Él regrese y el pecado sea extirpado para siempre y todo sea bueno y todo sea santo y todo sea perfecto y todo sea para siempre. Y entonces comprenderemos los planes de Dios. Sin duda. Amigos, estamos analizando estos pasajes que nos ayudan a comprender cómo Dios ha procedido de manera muy misericordiosa y dando muchas oportunidades a los pueblos de la antigüedad. Tenemos un mensaje importante y luego retornamos. Hola, hoy vamos a leer una cita acerca de la verdadera educación. La verdadera educación significa más que la prosecución de un determinado curso de estudio. Significa más que una preparación para la vida actual. Abarca todo el ser y todo el periodo de la existencia accesible al hombre. Es el desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales y espirituales. Prepara al estudiante para el gozo de servir en este mundo y para un gozo superior proporcionado por un servicio más amplio en el mundo venidero. Esta cita puedes encontrarla en el libro La Educación, escrito por Elena G. de White. Te invito a que pueda ser parte de tu biblioteca personal. Adquiérelo visitando ahora mismo la página www.aces.com.ar o también visita una iglesia adventista del séptimo día más próximo del lugar donde tú te encuentres. También puedes descargar la aplicación Elena G. de White del App Store o del Play Store. Es el momento de acudir a Dios por medio de la oración. Necesitamos sus bendiciones y ahora las vamos a solicitar. Gracias, Señor, por mostrarnos que siendo un Dios de amor, eres también un Dios de justicia. Gracias por darnos muchas oportunidades para que abandonemos el pecado y vivamos una vida diferente. Y gracias también por asegurarnos de un amor tuyo que no desiste, pero también por asegurarnos que un día el mal, el pecado, terminará para siempre. Y cuando ya no haya más pecado, y cuando todo sea perfecto, recuperado tu proyecto original, que también podamos vivir contigo por toda la eternidad. Amén. Bendice a todos nuestros amigos y ayúdanos a caminar de tu mano, lo pedimos, lo agradecemos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos despedimos y reiteramos la invitación. El día de mañana, un capítulo más con Reavivados por su palabra y una profundización con Creed en sus profetas. Hasta entonces.